cierta manera cuesta cambiar esa programación, pero efectivamente se puede, efectivamente es posible cambiar una creencia. Hay que usar técnicas de reprogramación como las que te cuento en mi canal, como las que te voy a contar ahora, para que puedas reprogramar la mente subconsciente. Recuerda siempre la frase bíblica que dijo Jesús. Él dijo: sois dioses, pero lo habéis olvidado. Él decía que somos dioses capaces de hacer milagros. En la última cena, Él le dijo a sus apóstoles: los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer, y aún mayores. Jesús nos dio la pauta de que podemos hacer milagros, solo hay que aprender a hacerlos. Jesús era un metafísico que usaba la ley de atracción y nos enseñó en la Biblia cómo usar la ley de atracción de manera efectiva para poder atraer cualquier deseo. En el mismo Génesis está escrito que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que podemos hacer milagros, podemos crear nuestra vida, podemos lograr cualquier objetivo que nos propongamos. Somos los creadores de nuestra propia vida. El mismo Buda decía siempre: somos el resultado de todo lo que hemos pensado, tanto de lo bueno como de lo malo, todo lo que hemos pensado. Él no decía: somos el resultado de algunas cosas, somos el resultado de esto o de aquello. No. Él decía: somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Por eso, cambiando nuestros pensamientos, podemos cambiar todos nuestros resultados. Somos creadores de nuestra propia vida a través de la ley de atracción, pero nadie quiere contarte esto. La parte más importante de la ley de atracción es que uno no se puede olvidar la parte de la acción. Todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Cada uno tiene su propio mundo y está creando constantemente su propio mundo, día a día, con cada uno de sus pensamientos. Para poder manifestar un deseo usando la ley de atracción, tenés que ser capaz de visualizarlo para poder atraerlo. Tenés que vivir esa realidad antes de que se dé. Tenés que ser capaz de abstenerte de lo que está sucediendo en el mundo externo y vivir esa realidad de manera interna hasta que lo atraigas. Vivir de manera sostenida en esa visión y no parar hasta que la traigas, hasta que esa visión llegue a tu vida. El mismo Jesús decía que todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Ahí estaba la clave, la pauta más importante de la ley de atracción. Creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya está en tu vida, viviendo esa realidad, estando inmerso en esa realidad antes de que suceda. Esa es la fe de la ley de atracción. Esa es la fe de la que nos hablaba Jesús. Esto consiste en dejar de mirar afuera. Afuera siempre va a haber problemas. Las cosas siempre van a estar complicadas en algún momento. Todo depende en lo que te quieras enfocar. Todo depende en lo que decidas enfocarte. Todo depende de tu diálogo interno.
concepto de la vibración, porque la vibración emite una frecuencia y en base a esa frecuencia es lo que vas a traer en tu... Hay frecuencia de riqueza y hay frecuencia de pobreza, hay frecuencia de salud y hay frecuencia de enfermedad, hay frecuencia de amor y hay frecuencia de desamor. Todo está en lo que decidas enfocarte, porque esa es la vibración que vas a emitir. Recuerda que no hay ningún destino, hay programación. No estás destinado, estás programado. No estás destinado a la pobreza, ni a la enfermedad, ni al desamor. Estás programado para eso. Cambiando tu programación, puedes cambiar completamente tu destino. La vibración y la frecuencia es lo que determina lo que vas a traer en tu vida. La frecuencia en la que vibres irá hacia el universo y el universo te devolverá exactamente eso que estás emitiendo. Si no estás obteniendo actualmente eso que estás buscando, solo hay un motivo en particular. No estás vibrando en la frecuencia de ese deseo. No hay otra posibilidad. En el momento en que tu vibración coincide con la vibración de tu deseo, este es atraído a tu vida. Pero para eso tenés que cambiar tu vibración. El universo oye tu vibración. El universo escucha tus sentimientos. Los sentimientos determinan tu vibración y tu vibración determina todo tu campo de atracción. No existe un Dios castigador que quiere que te vaya mal. Simplemente estás vibrando en una frecuencia determinada, que es la que está atrayendo todo en tu vida. Cambiando esa frecuencia, cambiando tu vibración, cambias tu vida por completo. Y tu vibración depende de dos cosas: de tus pensamientos y de tus emociones, de la unión de tu cuerpo y de tu mente. El principio básico de la ley de atracción es que atraemos todo lo que le pongamos atención, energía y enfoque. Esos son los 3 puntos claves que determinan lo que vas a atraer: atención, energía y enfoque. El mismo conde de Saint Germain decía: donde va la atención, va la energía. Y es en eso en lo que te conviertes. Por eso es fundamental que determines cuál va a ser tu enfoque y qué significado le vas a dar a eso en lo que te estás enfocando. Siempre digo que la intención es creadora, el deseo es el motor principal, pero tiene que estar acompañado de energía y de enfoque. Si no, por sí solo nunca va a terminar de atraer el deseo. La atención dirigida pasa a ser un deseo, pero le falta el último paso, que es la acción. Sin acción no hay atracción, porque justamente la palabra acción está en la palabra atracción. Atraemos mediante la acción. Este es el gran secreto que nadie se anima a contarte, porque va en contra de la creencia popular, va en contra de todo lo que nos quieren enseñar. Muchas personas que explican la ley de atracción no hablan de la parte de la acción, solo del pensamiento mágico, de que pensás y atraes, para así ganar suscriptores. Pero yo te cuento la verdad, yo te cuento ese secreto que nadie te quiere contar, para que puedas atraer lo que realmente quieres a tu vida, para que puedas aumentar tu vibración, para que puedas aumentar tu campo de atracción y puedas finalmente atraer eso que estás buscando. El deseo no
acción implica el pensamiento, la emoción y el cuerpo físico. Involucra a los tres sin excepción. El subconsciente está reflejado en el cuerpo físico. Uno puede mentirle a la mente, pero nunca al cuerpo. Cuando tomas acción, estás multiplicando la energía. Cuando haces un deporte, por ejemplo, estás elevando tu energía. Podés notar cómo la gente cansada que se echa a descansar está cada vez más cansada. Porque es justamente el movimiento lo que genera la energía. El movimiento genera salud y el estancamiento genera muerte. Es muy similar a lo que sucede con el coche. El coche que no se mueve pierde su energía, se le acaba la batería. Y para retomar su batería hay que moverlo, necesita movimiento. Si no se estanca la energía. Lo mismo que a los coches nos pasa a nosotros, las personas. Necesitamos movimiento, necesitamos acción. Nunca traemos nada estando quietos. Al tomar acción, elevas la vibración. Y al elevar la vibración, estás afectando tu energía y la estás canalizando hacia tu deseo. Por eso, nadie te dice lo fundamental que es tomar acción en la ley de atracción. El pensamiento solo no manifiesta. Es el pensamiento y la emoción que genera una acción. Y esa acción genera un resultado. Hay una frase en particular que es muy pero muy importante que dijo Jesús y que no está en la Biblia. La escondieron de la Biblia. Está en el Evangelio de Santo Tomás, que dice que el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará ante el universo. Esto habla de la importancia de la imparabilidad, de volverse una persona imparable, que no para hasta lograr su objetivo. No se debe dejar de buscar hasta tanto se encuentre. Esas dos son las claves más importantes de la ley de atracción. La acción masiva e imparable no alcanza con el pensamiento, alcanza con la acción hasta que se encuentra el resultado. Ese es el gran secreto que nos daba Jesús. Nunca, nunca, nunca dejar de buscar, insistir, persistir, nunca parar hasta que encuentres lo que estás buscando. Recordá que no existe el fracaso, solo hay personas que abandonan antes de tiempo. Volverse imparable significa nunca rendirse, significa seguir ante cualquier adversidad. Esto que te estoy diciendo no es para motivarte, no es una falsa motivación para que estés contento o contenta durante 2 horas y luego vuelvas a tu misma rutina de siempre. Esto que estoy diciendo lo digo para producir un cambio de conciencia en tu forma de pensar, porque realmente no existe el fracaso, no existe la derrota, solamente existe abandono antes de tiempo. La gente abandona pronto, le falta paciencia, le falta perseverancia, pero si estudias la biografía de personas exitosas, vas a notar en todas, absolutamente todas, lo mismo. Son personas perseverantes que nunca dejaron de intentarlo, que nunca dejaron de buscar, hasta que efectivamente lo lograron. Y quiero aprovechar que estás en un estado de relajación máxima con estos susurros para recordarte que somos dioses, que podemos atraer todo lo que sea que queramos manifestar. En el canal de YouTube tengo un montón de técnicas que puedes utilizar para aumentar el efecto de la ley de atracción en tu vida. Puedes usar afirmaciones, visualizaciones, tapping temporal, scripting,
siga siendo